¿Por qué exigimos que las personas famosas se posicionen y se expongan sobre ciertos temas cuando a nosotros nos cuesta tanto posicionarnos y exponernos en nuestros trabajos? Rosalía, Taylor Swift, Emilia Mernes, Dua Lipa, Lali, todas han sido cuestionadas por posicionarse demasiado o por posicionarse demasiado poco. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos esos mismos cuestionamientos a nuestra realidad laboral? Cuando decidimos que es mejor no opinar en ciertas reuniones, no compartir nuestras ideas en LinkedIn, no decir lo que pensamos con un cliente, no mostrar nuestro enfoque profesional. ¿Son situaciones realmente comparables? Muchas gracias por tu like, por ese follow y por estar aquí una semana más. Hoy vamos a analizar qué tiene que ver la presión de posicionamiento de las personas famosas con nuestra realidad como profesionales. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de ¿Qué tiene que ver? Tu análisis de cultura pop aplicado al mundo laboral. Soy Marina Loza, fundadora de Interpersonal Lab, y llevo años analizando cómo nos posicionamos, lideramos y comunicamos en nuestros trabajos. En este espacio miramos la cultura pop con una visión estratégica. ¿Qué nos puede enseñar Pedro Pascal sobre la ansiedad en espacios públicos? ¿Por qué Taylor Swift es un caso interesante de liderazgo estratégico? ¿Qué podemos aprender de la cultura de trabajo de Rosalía? Lo que vemos en la cultura pop muchas veces explica mejor el trabajo que cualquier manual. Cuando hablamos de posicionamiento profesional es inevitable hablar de exposición. Y algo que encuentro con muchos de los profesionales con los que trabajo es que les cuesta mucho mostrarse en reuniones, en redes, dar su opinión por miedo a ser juzgadas, juzgados, o poner sobre la mesa temas incómodos que comprometen su criterio y su autoridad. El otro día estuve viendo cómo se cuestionaba a Rosalía porque hacía mucho que no se estaba posicionando sobre ciertas temáticas como el feminismo u otras cuestiones políticas, y cuando finalmente habló sobre ello también fue cuestionada. Y ahí es cuando yo empecé a preguntarme lo siguiente: los factores que tienen que evaluar las personas famosas como Rosalía para decidir si posicionarse o no sobre un tema, ¿son los mismos factores que evaluamos el resto de personas para posicionarnos o exponernos sobre algún tema en nuestros trabajos? ¿Hay algo que podemos aprender de las estrategias de las personas famosas para aplicarlo a nuestra realidad profesional? Hay un concepto muy investigado en el mundo de la comunicación que es el de las relaciones parasociales, que se caracterizan por ser esa ilusión de una relación real con las personas famosas que seguimos de forma un poquito más cercana y que genera expectativas emocionales fuertes. Donald Horton y Richard Wall ya introdujeron este concepto en 1956, pero hoy las redes sociales generan una ilusión de relación bidireccional que genera vínculos emocionales mucho más fuertes que hacen que la gente vea a las personas famosas como amistades o como colegas. Y es bastante común que las personas que tenemos en nuestro entorno cercano piensen más o menos de forma similar a nosotros. De esa forma es que se genera una identificación psicológica con las figuras públicas que seguimos, que hace que nos veamos reflejados y reflejadas en ellas. Entonces, si de repente no se posicionan sobre algo que nos importan, esa identificación se puede romper. Hay algo muy interesante que traen los autores McCutcheon, Lange y Houran, que crearon la Celebrity Attitude Scale. Es una escala que básicamente mide hasta qué punto una persona está enganchada emocionalmente a una figura famosa. Y estos autores plantean que la escala tiene 3 niveles. El primer nivel es el del entretenimiento, que sería el de, en el caso de Rosalía, me encanta Rosalía, me encantan sus canciones y sigo lo que hace. El segundo nivel es un vínculo personal intenso, que ya sería empezar a pensar cosas como que Rosalía me representa, Rosalía piensa como yo, Rosalía me inspira. Y en ese nivel ya empiezas a esperar una especie de coherencia de lo que piensa esa persona con lo que piensas tú. En el tercer nivel tenemos el nivel patológico, que los autores describen como obsesión, pensamiento intrusivo, comportamiento poco racional, y sería, por ejemplo, sentir que tienes una relación real con esa persona o reaccionar de forma muy exagerada a decisiones que pueda tomar esa persona famosa. Cuando empezamos a pasar del nivel 1 al nivel 2, ahí es cuando empiezan a aparecer las presiones. En resumen, a medida nuestro vínculo se va profundizando con las personas famosas, las convertimos en líderes de opinión y esperamos que sean una especie de espejo de nuestras creencias y de nuestras opiniones. Por tanto, lo que ofrecen las personas famosas en el mundo del entretenimiento no es solamente lo que hacen, sino también lo que representan. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son los factores que influyen en que una persona famosa decida posicionarse sobre un tema o no hacerlo?
Dentro del mundo del marketing se ha estudiado muchísimo qué factores influyen en el posicionamiento de los famosos. Y mientras te hablo de ellos, quiero que vayas haciendo paralelismos con tu situación profesional porque después vamos a desarrollar esta parte. El primer factor que influye en el posicionamiento de una persona famosa es la coherencia con su marca personal, su propio branding, vaya. Porque al fin y al cabo una figura pública termina siendo una marca. Y si pensamos en Rosalía, esto se ve muy claro. Su marca no es neutra. Desde el mal querer ha construido una identidad muy concreta que mezcla flamenco, referencias religiosas, estética barroca y cultura contemporánea. También ha sabido experimentar con otras estéticas y estilos, pero siempre hay una base de ello que se mantiene. Por eso hay fans de hace años que le cuestionan no hablar de ciertos temas como el feminismo o la política cuando ella habló de relaciones de poder y en sus canciones se atraviesan algunas temáticas feministas. Otro factor a tener en cuenta es la audiencia y qué tanto depende de su audiencia esa persona famosa. No es lo mismo vivir de un público amplio a un público que es mucho más nicho. Cuanto más amplia es la audiencia, más tipos de creencias y opiniones hay en tu audiencia, con lo cual más riesgo tienes al posicionarte sobre algo. Esta es una de las razones por las cuales hay muchos futbolistas que deciden no posicionarse sobre cuestiones políticas porque tienen seguidores de todo tipo de ideologías. Y yo creo que como Rosalía hoy en día está apuntando a un público muy global, muy diverso, con opiniones muy diferentes, por eso es que tiene más riesgo de posicionarse y no lo hace de manera inmediata o tarda un poquito más en hacerlo si es que finalmente se posiciona. Recordemos que cuando finalmente habló del tema del feminismo y de todo lo que ella dijo sobre el tema de Picasso, que ella comentó que todo el mundo le estaba diciendo que no dijera nada sobre eso. En tercer lugar está obviamente el coste económico y contractual. Hay famosos que tienen contratos con marcas, con sponsors, con mercados internacionales y cuando se posicionan pueden perder acuerdos o cerrar ciertos mercados. Y obviamente hay que tener en cuenta también el factor del contexto y el timing porque lo que hoy a lo mejor está cancelado, mañana a lo mejor no lo está tanto. Pero los dos factores que me parecen más interesantes para este análisis tienen que ver con la coherencia personal que tiene esa persona más allá de ser famosa y su estrategia como personaje público. Porque tampoco lo olvidemos, las figuras públicas tienen una exposición muy alta, pero de alguna forma mostrarse es parte de su trabajo. Y en muchas ocasiones hay una decisión de mostrarse de una forma que coincida con su personaje y en su intimidad pueden ser de otra forma o mostrar otras caras de su personalidad. Entonces, algo que le pasa a muchas personas cuando empiezan a tener cada vez más fama es que se quedan pensando, si hablo de esto, ¿me salgo de mi estrategia? ¿Me salgo de mi personaje? En lo personal, yo pienso de determinada manera sobre cierto tema, pero ¿tendrá consecuencias negativas en mi estrategia? Y aquí quiero hacer un inciso, porque literalmente esta es una de las preguntas que me hacen muchísimos profesionales que llegan a trabajar conmigo en mentorías por el riesgo reputacional que les puede generar opinar sobre determinado tema. Pero bueno, esto lo analizamos ahora en un momento. Volviendo a las personas famosas, el último factor importante que influye sobre la decisión de posicionarse o no hacerlo es precisamente la capacidad de sostener la consecuencia de posicionarse o de no posicionarse. Seguramente te has dado cuenta que muchas personas, hasta que no tienen un cierto estatus o una cierta experiencia en su rubro, sea como cantantes, en el mundo de la actuación, etcétera, no se pronuncian sobre temas complejos. Sobre esto ya hablamos cuando en otro episodio analizamos algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación de Lali, pero también es algo que pasó con otras artistas como Taylor Swift. Y yo creo que también esto aplica un poco en el caso de Rosalía, porque si lo pensamos, obviamente ya es una estrella mundial, es una estrella reconocida a nivel global, pero recién fue a partir de Motomami, del disco de Motomami, que empezó a ser un poco más conocida a nivel global, pero yo siento que el disco que tiene ahora Deluxe es el primero que realmente está lanzando a nivel global como estrella internacional. Y claro, no es solamente posicionarse, es todo lo que viene después. Las críticas, la presión mediática y la necesidad de sostener ese posicionamiento con coherencia para no parecer oportunista o que te subiste a la ola porque un tema está de moda. En conclusión, las personas famosas tienen el riesgo de perder parte de su audiencia, de perder oportunidades comerciales o incluso de ser encasilladas si se posicionan. Pero al mismo tiempo, si no se posicionan sobre nada, sobre algún tema importante, tienen el riesgo de que
su audiencia más implicada se desconecte de ellas, de que pierdan relevancia, de ser criticadas por su ambigüedad o incluso por ser percibidas como personas sin criterio. Y ahora sí, vamos a la parte que más nos compete en este episodio. ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que nosotros como profesionales nos expongamos o nos posicionemos sobre algo? ¿Aplican estos mismos factores de las personas famosas al resto de los mortales? ¿Por qué nos da miedo posicionarnos o exponernos sobre un tema desde nuestros perfiles profesionales? ¿Son los mismos miedos que puede tener una persona famosa como Rosalía? Aquí tú y yo sabemos que hoy el currículum no es lo único que nos ayuda a posicionarnos para encontrar nuevas oportunidades laborales. En las redes construimos una narrativa sobre qué representamos como profesionales. De alguna forma, todos los profesionales hoy terminamos teniendo una especie de marca personal. Y además hay muchos profesionales que hoy buscan estratégicamente construirla, de forma que se termina generando una situación similar a la que le pasa a las figuras públicas. Necesitamos generar coherencia con nuestra marca personal, por lo que posicionarnos sobre algo o no tiene que ir acorde a esa coherencia. También tenemos una audiencia a la que comunicarnos. Jefes, equipos, clientes, colegas, red. El networking y los contactos siempre han sido importantes para construir una carrera profesional. Pero hoy esa red es mucho más pública y mucho más amplia. Por tanto, decir algo implica un riesgo, pero no decirlo también. Y tal y como le pasa a los famosos, cuanto más amplia es esa audiencia, más difícil es posicionarse sobre algo. No es lo mismo hablar sobre el destrato o un maltrato que recibiste por parte de un proveedor en una reunión a puerta cerrada que hacerlo a través de LinkedIn o cuando estás en un congreso. Y obviamente que el factor del coste económico y contractual también es un factor clave para nosotros como profesionales. Porque si sentimos que decir algo en una reunión o poner un tema incómodo para la empresa sobre la mesa puede poner en riesgo nuestro puesto de trabajo o ciertas condiciones contractuales, seguramente no vamos a hablar. Por eso, en el caso particular de el resto de los mortales, del resto de los profesionales, el clima de trabajo influye muchísimo en que las personas se atrevan a exponerse un poco más o un poco menos. Y finalmente, el factor del contexto y el timing también es importante en nuestro caso. Algo que siempre planteo a las personas que vienen a mis mentorías es que las herramientas que vemos en las sesiones van a generar impacto si hay un análisis previo hecho de cómo ejecutarlas. De hecho, la mayoría de las propias herramientas que yo proporciono incluyen como uno de los pasos un análisis de contexto, porque siempre es necesario tener en cuenta el dónde, el cuándo y el a quién dirigirlas. También podríamos añadir la importancia de factores como el estatus dentro del lugar donde haya que exponerse o posicionarse, la claridad que tengamos sobre nuestra identidad profesional que nos permite saber desde dónde hablar y qué defender, y obviamente las relaciones de poder. Los mecanismos que operan para figuras públicas y profesionales son muy parecidos. Lo que cambia en general es la escala, porque las figuras públicas normalmente tienen que sostener su exposición y su posicionamiento en muchas áreas de su vida más allá de cuando están haciendo efectivamente su trabajo. Y por otro lado, el grado de identificación que nos generan las relaciones parasociales con las personas famosas. Si no hablas en una reunión, no compartes tu enfoque, no te posicionas con un cliente, un poco terminas generando lo mismo que una figura pública cuando decide no posicionarse. Interpretación externa, construcción de imagen y expectativas. Tanto las figuras públicas como el resto de profesionales gestionamos cómo somos percibidos por un sistema social del que dependemos. Posicionarnos, exponernos, es una decisión de gestión de riesgo reputacional. Y para mí lo importante a tener en cuenta y aprender de las figuras públicas es que el problema no es si hablas o no, es que ambas decisiones comunican algo. Evitar exponerte o evitar posicionarte no evita el riesgo, solo cambia cuál terminas asumiendo. Por eso, para finalizar, te voy a dar algunos tips para que evalúes cuándo te conviene posicionarte o no posicionarte desde tu lugar profesional. Te voy a dar unas herramientas finales que puedes aplicar desde esta misma semana y que siempre recomiendo a quienes vienen a mis mentorías para que evalúes si te conviene posicionarte o no posicionarte sobre cierto tema. El primer tip es que evalúes qué tipo de riesgo estás tomando en función de si hablas o no hablas. La mayoría de la gente piensa, ¿es arriesgado posicionarme sobre esto o no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente sobreestimamos el costo de hablar y subestimamos el costo del silencio. Entonces, la pregunta más importante que tienes que hacerte aquí es, ¿qué riesgo se activa si hablas
y cuál se activa si no hablas, porque no todos los riesgos son iguales. Los riesgos más comunes son 4. El riesgo de conflicto, es decir, si vas a incomodar a alguien o generar tensión con alguna persona que sea importante dentro de tu círculo profesional. El riesgo de reputación, que tiene que ver obviamente con cómo te percibe toda esa red que tú tienes a nivel laboral. El riesgo de oportunidad, que tiene que ver con el hecho de a lo mejor quedarte fuera de algo, perder alguna oportunidad determinada si te posicionas o no lo haces. Y finalmente está el riesgo de irrelevancia, que para mí es uno de los más importantes y que muchas veces se subestima, y básicamente consiste en que no cuenten contigo a mediano o largo plazo. Yo me encuentro con casos de muchos profesionales que tienen miedo a quedar en ridículo, a que no les respeten lo suficiente, entonces deciden no dar su opinión en algunas reuniones, también puede ser porque hayan tenido malas experiencias anteriores, pero eso genera que su opinión no sea escuchada, no sea tenida en cuenta, con lo cual poco a poco se vayan invisibilizando y no se tenga en cuenta todo lo que tienen que aportar como profesionales en su lugar de trabajo o en los espacios donde se estén desarrollando. El segundo tip es que definas desde qué rol te estás posicionando y cuál es tu legitimidad en ese contexto. No es lo mismo hablar como alguien que está arrancando a hablar sobre un tema, como alguien que tiene experiencia o como alguien que directamente lidera la temática. Tampoco es lo mismo hablar sobre un tema determinado cuando nadie te conoce y estás arrancando y no tienes tanta legitimidad que hablar en un espacio donde las personas reconocen que tú tienes un lugar para decir eso. Ambas cosas dependen de tu experiencia, de tu rol y de tu recorrido en ese equipo o en ese entorno. Entonces, antes de decidir si hablar o no hablar, pregúntate lo siguiente. ¿Este entorno particular me reconoce como alguien válido para decir esto? Y si la respuesta es no del todo, no significa que no tengas que decir nada y que tengas que callarte, ¿eh? Significa que probablemente tengas que ajustar un poco la forma en la que tú te vas a posicionar. Y por eso te va a ser útil hacerte esta segunda pregunta, que es ¿desde qué rol quiero que se entienda esto que voy a decir? Y el nivel de exposición, es decir, si prefieres terminar de decirlo en un espacio mucho más privado o en un espacio más público. El tercer tip es que distingas si estás ante un tema de opinión o un tema de impacto, porque no todos los temas requieren del mismo nivel de posicionamiento. Hay temas que afectan directamente a resultados, a decisiones o a dinámicas de trabajo, y otros temas que tienen que ver más con preferencias personales o puntos de vista. Cuando es un tema de impacto, no posicionarte suele tener un costo más alto. Por tanto, si tú ves que hay un patrón que esté sucediendo en tu lugar de trabajo y que tenga que ver con resultados, con decisiones o con dinámicas de trabajo, es recomendable encontrar la manera de exponerte y de decirlo. Cuando es una opinión, vas a tener más margen para decidir cómo, cuándo y cuánto exponerte. Y por último, el cuarto tip tiene que ver con que evalúes si este posicionamiento abre o cierra el juego. ¿Qué quiere decir eso? Que no te expongas por exponerte, que no reacciones en caliente a las cosas o a las situaciones que pasen. Porque es verdad que no todo posicionamiento, no toda exposición suma influencia. Entonces yo también lo que te recomiendo es que te preguntes lo siguiente. ¿Hablar sobre esto te posiciona como alguien con quien contar o como alguien que genera fricción y tensiones sin ningún tipo de dirección? Si eres una persona que tiene tendencia a hablar de más, a exponerse de más, esta pregunta te va a ayudar mucho a hacerlo de forma un poco más estratégica. Y para finalizar, volvemos a la pregunta inicial del episodio. ¿Qué tiene que ver la presión de posicionamiento que generamos hacia los famosos con nuestra exposición como profesionales, que en el fondo tiene factores de decisión mucho más similares de lo que pensamos, aunque las figuras públicas tengan una exposición mucho más grande y constante en sus vidas. Está demostrado científicamente que recibir formación sobre comunicación e identidad profesional ayuda a que te sientas más seguro o segura con tu carrera profesional. Por eso te invito a que me escribas para asesorarte sobre los procesos de mentorías individualizadas que yo desarrollo desde Interpersonal Lab. Tienes los datos para contactarme en la descripción. Espero que te haya gustado este episodio y gracias de nuevo por tu like y por ese follow. Nos vemos dentro de 15 días en un nuevo episodio de ¿Qué tiene que ver? Si quieres desarrollarte y posicionarte como profesional, te dejo mis redes y la web de Interpersonal Lab para que veas de qué formas puedo acompañarte. Recuerda que también trabajo con equipos y empresas, así que si quieres que trabajemos juntos, contáctame al correo que te dejo en la descripción. Y si te gustó este episodio, recuerda valorarlo y seguirme. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de ¿Qué tiene que ver?